El Espíritu Santo, por Douglas Crook. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18. En estos versos vemos los pasos normales para el creyente. Primero uno recibe perdón por sus pecados, por arrepentirse de sus pecados y por confiar en Jesús como su Salvador. Después, para declarar su fe e identificarse con Jesús públicamente, se somete al bautismo con agua. Otro paso o experiencia para el creyente es recibir el Espíritu Santo. Estas son tres experiencias distintas. En la iglesia primitiva, los tres pasos eran la experiencia de todos los creyentes. Todos fueron salvos primero y después, como el segundo paso, algunos fueron bautizados y como el tercer paso, recibieron el Espíritu. Otros, después de ser salvos, recibieron el Espíritu y como el tercer paso, fueron bautizados con agua. El orden no es importante, sino el hecho de que las tres experiencias eran consideradas el progreso normal para todos los creyentes. En la historia de la Iglesia hemos visto gran apostasía que ha escondido muchas verdades preciosas del pueblo de Dios. En tiempos de tinieblas espirituales, muchas verdades son adulteradas e ignoradas. Una de estas verdades preciosas que ha sufrido mucho por los siglos de apostasía es la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Cuando una verdad de la palabra sufre, también sufre el pueblo de Dios. Aunque la gran mayoría de la iglesia ignoraba esta poderosa experiencia, hay evidencia que siempre había por lo menos un pequeño grupo de creyentes que disfrutaba esta bendición. Verdad es verdad y no cambia. Al comienzo de este 20º siglo había un avivamiento en los Estados Unidos y por todo el mundo en cuanto a esta verdad de recibir el Espíritu Santo como una experiencia aparte de la de ser perdonado. Desde ese tiempo muchos han abrazado esta verdad. Sin embargo, hoy día no es aceptada por la mayoría como un paso normal para cada creyente. Note que cuando los apóstoles escribieron sus cartas a los creyentes de la iglesia primitiva, presupusieron que ya habían recibido el Espíritu Santo, siendo el proceso normal. Por eso muchos piensan que al ser salvos, uno ya recibe el Espíritu Santo automáticamente. El pensar así es error. El recibir el Espíritu no nos hace más salvos o más perdonados o más amados por Dios. Siempre hay los que preguntan: ¿es posible hacer esto o eso si uno no ha recibido el Espíritu? Hay los que comparan un creyente con otro y dicen: este no recibió el Espíritu y mira qué bueno y espiritual es. Y ese le recibió y mira qué carnal que es. No debemos malgastar nuestro tiempo con tales preguntas o comparaciones, sino necesitamos preguntarnos: ¿qué ha dicho Dios en su palabra? Dios declara en su palabra que esta experiencia es parte de los pasos normales para el creyente y es lo que nos trae a su plenitud. Para el corazón abierto, la declaración de Dios basta. La obra del Espíritu Santo en esta edad de la Iglesia es inmensa. Él es el miembro activo de la Trinidad aquí sobre la tierra, el que nos revela a Jesús y su plenitud, y el que nos capacita para ser testigos fieles de este mismo Jesús. Vemos la importancia de recibir el Espíritu en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 53. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito,
y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los discípulos ya eran salvos, entendían muchas verdades y hacían milagros, pero Jesús les dijo que no hiciesen nada hasta que hubiesen recibido el Espíritu. No hay nada más importante en su experiencia cristiana en este momento que el recibimiento del Espíritu. Búsquelo con gran deseo. Aproveche cada oportunidad de buscar esta experiencia. Si no le recibe inmediatamente, no vaya a desanimarse, porque Dios usa aún nuestra búsqueda para hacer una gloriosa obra en nuestra vida. ¿Cómo se recibe el Espíritu? El primer paso se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No tenemos que rogar a nuestro Padre Celestial como para convencerle a darnos el Espíritu, porque ya nos ha dado la promesa del don del Espíritu. Pero sí tenemos que llegar al punto en que decimos: Padre, quiero mi porción personal. Reconozco el valor del don y quiero entrar en la plenitud de la riqueza para glorificar tu nombre. No hay manera fija de cómo recibir el Espíritu, pero tenemos varios ejemplos en la Biblia. En Hechos capítulo 8, versículo 14 al 20 vemos: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Vemos que algunos tienen el don de imponer las manos sobre los que quieran recibir y reciben. En Hechos capítulo 10, versículo 44-48 vemos: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otros reciben por escuchar la predicación de la palabra. La mayoría de los que yo conozco recibió en un ambiente como existía en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Hay una bendición especial cuando los hermanos se congregan con el propósito de alabar al Señor. Es una pequeña porción de los cielos aquí sobre la tierra. Vemos en Salmo 133, versículo 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo describe tales reuniones como el ungimiento de aceite. El aceite simboliza el Espíritu en la Biblia. La evidencia de haberle recibido se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muchos rechazan esta experiencia porque dicen que el hablar en otras lenguas es necedad. Los que reciben el Espíritu hablarán en otras lenguas según el Espíritu le dé que hablen. No vaya a dudar o discutir con los propósitos de Dios. Es una de las experiencias más dulces de su andar con el Señor y es un paso preciso para seguir creciendo en la gracia de Dios.